acidosis, que es mucho más grave que solo la cetosis. Y finalmente, si el proceso no se corrige, el animal termina muriendo. No, ojo, no confundan, no confundan. Bueno, la acetona particularmente se produce de manera espontánea, se libera a través del sistema respiratorio, pero la acetona no es el problema. El problema es principalmente... No es por el problema, digo, la acetona es una parte del proceso de respiración para la liberación de... Y es una manera de cómo orientamos el diagnóstico por el olor característico, pero de todos los tres que se producen, la acetona es el menor problema, porque se volatiliza, se elimina por esa vía respiratoria. En cambio, acetoacetato y el beta-hidroxibutirato son los que van a consumir ese bicarbonato y son los responsables del trastorno de la acidosis, en ese caso puntual de la acetoacidosis. Usted dice todo como si estuviera leyendo la de Google, realmente estaba leyendo eso. Estoy leyendo en mi mente. ¿A qué se refiere con que sea libre, muchachos? ¿Pues sea libre? ¿Que está solito por ahí? No, que se separaron de... ¿Qué es eso? Se separaron de la... Esa expresión libre se refiere a que no están esterificados. Pero en realidad ellos no están libres porque son compuestos que no son hidrosolubles. Siempre los vamos a tener asociados, por ejemplo, a la albúmina. ¿Listo? Para eso se transportan, entonces llegan hasta el hígado y ahí viene el proceso de la cetogénesis. Ahí viene la cetogénesis. ¿Cómo se da o cómo se lleva a cabo esa cetogénesis? Normalmente, ¿qué pasa? Miremos solo esta parte. Normalmente hay un ácido graso de diferentes extensión. A eso se refiere acilcoenzimado. Ácido graso de diferente tamaño. Pero eso no es que es dependiente de la ATP. El primer proceso de síntesis es dependiente de ATP. Ojo porque en la síntesis hablamos de anabolismo. Acá estamos hablando de catabolismo. Okay. En el catabolismo no se requiere ATP. En el catabolismo se produce ATP a través de esos procesos de beta oxidación, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De manera normal tenemos esa beta oxidación que da lugar a acetilcoenzimado. Si el proceso no está saturado, pues acetilcoenzimado va para ciclo de Krebs y va a producir energía. Ahora tenemos una llegada tan alta de ácidos grasos que tenemos una concentración igualmente alta de acetilcoenzimado. Entre ellas empiezan a reaccionar dos moléculas de acetilcoenzimado, producen acetoacetilcoenzimado y ese acetoacetilcoenzimado más otro acetilcoenzimado termina produciendo el beta-hidroxibetametilglutarilcoenzimado y este a su vez posteriormente acetoacetato y de acetoacetato beta-hidroxibutirato. Este es el que se produce en mayor cantidad, ¿listo? Este es el que utilizamos como indicador de estado energético de las vacas. Midiendo la cantidad de beta-hidroxibutirato, yo sé si el animal está movilizando energía o movilizando ácidos grasos. Y si está movilizando ácidos grasos es porque le falta aporte energético en la dieta. ¿Listo? La pestañita.
también son importantes otros ácidos grasos como el linoleico y el alfa-linoleico, ¿listo? Pero los principales mediadores celulares, inflamatorios, inmunológicos, son derivados de ácido araquidónico. ¿Bien? ¿Qué relación hay entre fosfolipasa y ácido araquidónico? Entre fosfolipasados y ácido araquidónico. Es que cuando le presenta la fosfolipasa cancelado, ¿qué se proceso? ¿Qué tenemos acá? No, ya. La cambié. ¿Qué tenemos acá? El glicerol con enlaces éster a ácidos grasos. Esto representa n cualquier número, 2, 3, 4, y dependiendo de esa cadena, de esa longitud, pues varía el ácido graso. ¿Cuál es la relación con la fosfolipasa A2? Que ella se encarga de la hidrólisis del segundo ácido graso de ese triacilglicerol y normalmente es la ubicación del ácido araquidónico. ¿Para qué se hidroliza? Para separar ese ácido araquidónico. ¿Y para qué se separa ese ácido araquidónico? Para que sean utilizados, por ejemplo, por ciclooxigenasas para producir esas prostaglandinas y por lipoxigenasas, por ejemplo, para producir leucotrienos. ¿Listo? Prostaglandinas y tromboxanos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la relación entre fosfolipasa A2 y ácido araquidónico? ¿Cuál es la relación entre fosfolipasa A2 y ácido araquidónico? Que la fosfolipasa permite la hidrólisis para que se separe el... Correcto, permite la hidrólisis de los fosfolípidos para disponer del ácido araquidónico. Esa es su importancia. Tenganlo presente, muchachos, porque más adelante van a hablar de medicamentos como los corticoides y lo que hacen es inhibir esa fosfolipasa. O tengan presente estas prostaglandinas, porque más adelante van a hablar de los AINES y justamente inhiben esta COX. ¿Listo? ¿La caja? ¿La caja? Que no hay solo. No tienen más preguntas. No entendió. Así que de pasar. No pasa nada. Ahorita te Eso conto bien. espero, muchachos. Creo que me toca el resto. O sea, desde ahí esa diapositiva para abajo no entendimos. La de 75 para abajo. Ahí que tenemos en detalle lo que sucede a partir del ácido araquidónico por acción de esas ciclooxigenasas para finalmente la síntesis de diferentes prostaglandinas y tromboxanos. ¿Listo? Y dependiendo del tipo de prostaglandina, hay variación en las funciones. Por ejemplo, algunas prostaglandinas son importantes para mantener la integridad de la célula del intestino, mantener la perfusión renal. Otras prostaglandinas, por ejemplo, son importantes para procesos fisiológicos relacionados con el parto. Es decir, que las funciones biológicas son muy variadas. Desde la bioquímica es muy importante que esas prostaglandinas son derivadas del ácido araquidónico. Igual que sucede con los tromboxanos, que ellos tienen función sobre la coagulación, puntualmente la agregación plaquetaria. Y a partir del mismo ácido araquidónico, pero vía de otra enzima,
Las lipoxigenasas se producen los leucotrienos y como pueden observar, aquí también hablamos de diferentes moléculas, diferentes leucotrienos. ¿Cuál es la importancia biológica de los leucotrienos? ¿Para qué los utilizan las células? ¿Por qué no? Los leucocitos son células de ¿Puedes bloquear? defensa. Esos Está leucotrienos llamando a son mí. utilizados, por ¿Puedes ejemplo, bloquear? para atraer células de Estoy pidiendo defensa. algo. Eso se Es llama clave. homeostasis, ¿Puedes por bloquear? ejemplo. ¿Bien? ¿Puedes bloquear? ¿Puedes bloquear? Yo te explico. ¿Qué más tenemos acá? Un esquema muy resumido, sin enzimas ni intermediarios metabólicos de lo que es que. ¿Qué es esto, muchachos? Fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, la cardiolipina. ¿Qué es eso? Los fosfolípidos que normalmente constituyen esas membranas celulares. Estos son sintetizados a partir del glicerol 3-fosfato. ¿De dónde sale ese glicerol 3-fosfato? Sale de los ácidos grasos. No tanto. Una parte puede venir de allá, pero principalmente. De los ácidos grasos. No. Oso. Principalmente viene de metabolismo de la glucosa. Recuerden, ese glicerol es una triosa que hablamos de 3 carbonos. Por eso era que ustedes leían ahí o en la guía o en el artículo que una dieta alta en carbohidratos va a promover que toda la lipogénesis. Donde íbamos acá. Y además de sus fosfolípidos, se producen otros mediadores celulares como el factor activador de plaquetas, que justamente tiene relación también con los tromboxanos, puesto que participan en la agregación plaquetaria, funciones de coagulación. ¿Qué tenemos acá? Todo el proceso de manera detallada, mencionando cada una de sus enzimas y sus intermediarios metabólicos. Pero en grandes rasgos, a partir del glicerol se producen fosfatidilinositol, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, que tienen de particular esos dos últimos fosfolípidos que integran o que en su estructura hay grupos químicos diferentes a los lípidos, como la colina, como la serina. En el caso de la serina es un aminoácido. ¿Listo? Serina. Y recuerdan cuando hablábamos de intermediarios celulares como el diacilglicerol, el inositol trifosfato, todos ellos son derivados de este fosfatidilinositol. ¿Listo? Repito, vienen derivados o vienen sintetizados del glicerol y en algunos casos en combinación con otros grupos químicos. Acá podemos ver de manera detallada lo que sucede con la cardiolipina. ¿Dónde es importante ese fosfolípido? Cardiolipina. Está en todas las células. Les doy una pista. Es también como el de almacenamiento, ¿no? No, almacenamiento no. No se encuentra en las membranas celulares, sino en otro tipo de membranas. En las mitocondrias, recuerden esas mitocondrias que tienen que soportar un montón de hidrogeniones y esa cardiolipina es particular allí. ¿Listo? Esta se produce, muchachos, a partir de el difosfato de citidina y acilglicerol. ¿Listo? ¿Cuál es el grupo químico allí adicional? La citidina. ¿Listo? Por eso
finalmente, esa cardiolipina es abundante solamente en la membrana mitocondrial, relacionado con resistencia a esos procesos oxidorreductivos que tienen lugar ahí en esa membrana mitocondrial. Para poder soportar toda esa fosforilación oxidativa, esos lípidos tienen grandes cantidades de esa cardiolipina. Y acá podemos observar lo que sucede con la dihidroxiacetona fosfato, que a su vez viene desde el glicerol 3-fosfato en la síntesis del factor agregador de plaquetas. Igualmente hay una gran cantidad de intermediarios y enzimas en el proceso, pero ¿qué es lo importante? Tener presente, primero, de dónde viene, cuál es su naturaleza, y segundo, cuál es su función. Entonces viene desde la dihidroxiacetona fosfato, que a su vez viene del glicerol, y su función, ¿cuál es? Agregación plaquetaria. ¿Listo? Y acá lo que sucede con el metabolismo de la fosfatidilcolina. Esa fosfatidilcolina se puede sintetizar a partir del glicerol más la colina, pero normalmente sufre un proceso de ciclaje. Esa fosfatidilcolina se metaboliza, se libera, se hidroliza gracias a esa fosfolipasa A2, dando lugar a la lisofosfatidilcolina, que posteriormente puede ser activado gracias a la acetiltransferasa, que transfiere un acilcoenzima A. ¿Qué quiere decir eso? Un ácido graso de extensión variable, pero que está activado. Recuerden que el proceso de activación de los ácidos grasos implica esa conjugación con la coenzima A. Y aquí al otro lado, la degradación completa. Esa lisofosfatidilcolina, cuando no se recicla, posteriormente puede ser degradada hasta glicerol 3-fosfato, o sea, de la misma molécula de la cual partimos. ¿Listo? ¿Bien? A ver qué más hay. Y aquí tenemos, ¿qué es eso, muchachos? No las enzimas, sino la fórmula o la estructura representada en esa forma. ¿Hay qué? Un glicerol, y al lado de cada glicerol un enlace de éster, un grupo carboxilo y el radical que representa cadenas carbonadas. Entonces hablamos de 1, 2, 3 de acilgliceroles. ¿Dónde les dije que estaba normalmente el ácido araquidónico? En la segunda posición. Por eso es tan importante esa fosfolipasa A2. El resto de fosfolipasas pueden tener relevancia particular. Por ejemplo, algunas toxinas de serpientes pueden contener fosfolipasa D, fosfolipasa A1, que va a generar toxicidad, citólisis, van a dañar directamente las células, pero eso lo van a ver más adelante. Por ahora, muy importante esta fosfolipasa A2 por su ubicación del ácido araquidónico, y como lo vimos, ácido araquidónico es precursor de qué moléculas. Araquidónico es precursor de qué moléculas. ¿Cómo se llaman en conjunto? Eicosanoides. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? La síntesis de la ceramida. ¿Qué es la ceramida? Es otro fosfolípido. Esta ceramida se sintetiza a partir del palmitoín, que es un ácido graso de 16 carbonos, y cuando está con la coenzima A es un ácido graso activo, más la serina, que es un aminoácido, dando lugar a la cetoesfingalina, posteriormente dihidroesfingosina, posteriormente dihidroceramida y por último la ceramida. Estas
moléculas son muy importantes principalmente en diferentes tejidos, incluyendo sistema nervioso, tejido muscular, que normalmente tienen grandes funciones metabólicas. Y relacionado con ese sistema nervioso, mencionábamos los ¿lo recuerdan, muchachos? ¿Qué son? Cuando esos fosfolípidos les agregamos un azúcar, entonces hablamos de glucoesfingolípidos. Y particularmente, ¿cuál es el azúcar relevante en esos glucoesfingolípidos? La galactosa. ¿Dónde se encuentran grandes cantidades de esos glucoesfingolípidos? Sistema nervioso en general. Es muy abundante la mielina. La mielina es una estructura que actúa como aislante y favorece la transmisión de la información neurológica. Entonces, por eso son tan importantes estos glucoesfingolípidos. ¿Listo? Y si le agregamos un ácido neuramínico, entonces, ¿cómo se llama? Eso se llama, yo lo tengo acá, Los gangliósidos. Esos gangliósidos siendo importantes en diversos tejidos, sistema nervioso y otros, pero también los encontramos en todas las células. Pueden participar en el reconocimiento celular. Entonces, ya que hablamos de esos receptores, algunas de esas moléculas tienen participación en vías de señalización. En algunos casos actúan como antígenos, es decir, que son reconocidas por células del sistema inmune para despertar una respuesta celular. ¿Listo? Trastornos asociados a estos procesos, principalmente en humanos. De animales, que les puedo mencionar, muchachos? Cuando tenemos problemas de desmielinización, generalmente los animales van a tener problemas de debilidad muscular, eso se llaman paresias, ¿listo? O inclusive en algunos casos pueden perder por completo la movilidad. Por ejemplo, suele emplearse, muchachos, la tiamina para favorecer un poco esa síntesis de esos glucoesfingolípidos que favorece la recuperación de la mielina, pero todas estas enfermedades que aparecen aquí están descritas principalmente en humanos. ¿Y cuál es la característica? Dependiendo del tipo de fosfolípido, por ejemplo, si hablamos de los glucoesfingolípidos, pues van a aparecer alteraciones neurológicas, cognitivas. Y si hablamos de fosfolípidos, por ejemplo, que están presentes en los nervios, en los músculos, hablamos en casos de debilidad muscular. ¿Bien? ¿Y aquí qué tenemos? ¿la insulina? Ahí está la insulina, pero ¿qué nos representa el esquema? Mírenlo completo. Estamos hablando de la sangre, del tejido adiposo y nuevamente de la sangre. ¿Dónde se da el mayor proceso? Está representado por el tejido adiposo. ¿Y qué procesos están representados? La lipólisis por un lado. ¿Cómo se hidrolizan esos triacilgliceroles para liberar ácidos grasos y glicerol? Pero solo lipólisis y también la esterificación. Realmente en el tejido adiposo no es que se deposite el triglicérido y ya quedó ahí quieto, estático. Normalmente hay un proceso continuo de lipólisis, esterificación, lipólisis, esterificación. ¿Qué pasa cuando hay una alta demanda energética? Entonces el proceso de la lipólisis se incrementa ¿para qué? Para liberar esos ácidos grasos hacia la sangre y que lleguen a los tejidos donde se requieran, como cuáles, como por ejemplo el hígado, que es el principal órgano encargado de ese metabolismo. Y
Y aquí, ¿por qué está la glucosa? ¿Qué relación hay entre carbohidratos y lípidos en el metabolismo? ¿Glucosa es la que incentiva o bueno, Sí, estimula, correcto, esa lipogénesis. Entonces, justamente, cuando hay dietas altas en glucosa, se va a ver favorecida toda esta lipogénesis, toda esa esterificación de ácidos grasos con el glicerol. Y a su vez, cuando hay altos niveles de glucosa, se libera insulina. La misma insulina pues va a regular la glucosa, pero a su vez estimula la esterificación y la lipogénesis. O sea, estimula reservar energía en forma de grasa. ¿Bien? Sí. ¿Y aquí qué tenemos? El proceso no depende netamente de la glucosa, hay otros mediadores celulares que intervienen. Mencionábamos, por ejemplo, la insulina. ¿Qué hace la insulina? Sí, Ella se encarga, por un lado, de estimular lipogénesis, esteroidogénesis, pero por otro lado se encarga de bloquear la lipólisis. ¿Cómo la bloquea? Anotas eso. Gracias a los segundos mensajeros. Resulta que hay una gran cantidad de moléculas que producen lipólisis, como cuáles: adrenalina, por ejemplo, hormonas tiroideas, hormona de crecimiento. Todas ellas lo que hacen es producir AMP cíclico, y ese AMP cíclico termina por activar todo el proceso de la lipólisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina para evitar que se dé la lipólisis? Activa la fosfodiesterasa, y eso inactiva el AMP cíclico, lo cual conduce a disminuir todo el proceso de la lipólisis. Entonces tiene doble efecto. La insulina estimula lipogénesis e inhibe lipólisis. ¿Bien? ¿Y acá qué tenemos? ¿Eso no es una termorregulación? ¿Cómo? ¿Eso no es una termorregulación? Más o menos, es un proceso de termogénesis que puede estar relacionado con la termorregulación. Normalmente, ¿qué sucede? Ejemplo, esos ácidos grasos, beta-oxidación, acetilcoenzimada, y se producen muchos intermediarios como el NAD, como el FAD, ¿cierto? Y se producen hidrogeniones. Normalmente, ¿qué pasa con todos esos intermediarios? En este caso puntual de los hidrogeniones, van a parar a la cadena respiratoria para impulsar la ATP sintasa, la síntesis de ATP. Eso es lo que sucede de manera normal. ¿Listo? Pero hay un tipo de tejido adiposo denominado grasa parda, en los cuales esos hidrogeniones no se utilizan para la síntesis de ATP, sino se utilizan para procesos de termogénesis. Estimulan la termogenina, que produce calor. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, en esa grasa parda no se va a producir grandes cantidades de ATP, sino lo que se va a producir es calor, dependiendo del tipo de animal en cuestión. Nosotros en regiones tropicales esto no se da. Esto es solamente en regiones polares principalmente. Y aquí por último, ¿qué tenemos? Tenemos procesos asociados a la esteroidogénesis, puntualmente la síntesis del colesterol. El colesterol tiene dos fuentes, ¿cuáles son? ¿De dónde sale el colesterol del organismo? Uno es esta ruta que estamos viendo acá, la síntesis. ¿A partir de qué? De acetilcoenzimada, como para variar. ¿Listo? Y a partir de ese acetilcoenzimada se producen varios intermediarios, pero finalmente se produce el colesterol. Ese colesterol es utilizado para diferentes procesos, por ejemplo, síntesis de hormonas, integra los mismos
Y la segunda fuente de ese colesterol, ¿cuál es? La dieta. Todas esas grasas están constituidas por lípidos, por el glicerol, algunos de ellos están esterificados con el colesterol. ¿Listo? Entonces, la segunda fuente